Hola, el otro día el compañero Carlos Montoya Saldarriaga me comentó por Facebook que sería interesante que hablara acerca de cómo crear un loop de percusión para tocar sobre él. Esto se puede conseguir por medio de arpegios, y es lo que vamos a tratar de explicar hoy aquí. Para ello vamos a crear una base de rock compuesta de bajo, guitarra y batería, que convertiremos a arpegio para después poder tocar sobre ella. Para grabar voy a utilizar el grabador que viene en el teclado. No es un secuenciador, es una cosa bastante limitada, todos ya conocemos, pero alguna cosa permite hacer. Realmente podríamos utilizar, por ejemplo, Cubase, Sonar o Logic para después importar el MIDI en el teclado y convertir a arpegio, pero de lo que se trata es de utilizar el teclado y es lo que vamos a hacer. Empecemos. Lo primero es seleccionarnos un preset de batería. Le quitamos el controlador. Después seleccionamos el bajo. De lo que se trata es de configurarnos un performance con todos los instrumentos que vayamos a utilizar. Le quito el controlador y ahora seleccionamos la guitarra. Este sonido de guitarra está compuesto por dos pistas y la segunda pues no nos va a hacer falta en este ejemplo, así que la elimino. Ahora pulsamos el botón REC y se nos abrirá la pantalla de grabación. Con los botones de la derecha del todo, aquí arriba, podremos seleccionar la pista que queramos utilizar. Batería, bajo y guitarra. Seleccionamos la pista de batería y grabamos. Con 2 compases tenemos suficiente. Ahora podemos seleccionar la opción de loop para que cuando le demos al play se reproduzca en bucle. Ahora necesitamos indicarle cuántos compases dura nuestro loop, para que cuando llegue al final vuelva a reproducirlo desde el principio. Bueno, detenemos, rebobinamos y ahora seleccionamos la pista del bajo y volvemos a grabar. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos primero a deshacer. Si os habéis dado cuenta, al tocar el bajo no sonaba la batería. Eso es porque hemos grabado en modo replace. Y eso nos ha sobrescrito lo que ya habíamos grabado anteriormente. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar el modo overdub. Suficiente. Ahora seleccionamos la pista de guitarra, rebobinamos y grabamos. Y guardamos lo que hemos grabado hasta el momento. Y ahora viene lo interesante. Ahora que ya tenemos nuestra base musical grabada, la convertiremos a arpegio. Para ello, pulsamos sobre el título de la canción y pulsamos User Arp. Para que nos aparezca esta opción necesitamos tener el firmware del teclado actualizado. Yo ahora mismo estoy con la 1.20.4. Lo siguiente es seleccionar la categoría, la subcategoría y darle el nombre, etc. Bueno, pulsamos aquí y le ponemos el nombre que nos apetezca. Esta va a ser la pista de batería, entonces le voy a poner, por ejemplo, de KBD Drums. Como la pista es de percusión, tenemos que seleccionar el tipo Fixed y guardamos. Y ahora repetimos los mismos pasos para la pista del bajo. En este caso la pista es la número 2, así que la seleccionamos. Y el tipo le vamos a decir que es
Original Notes y seleccionamos la nota base, que es la tónica de nuestro riff. Guardamos y repetimos los mismos pasos para la pista de la guitarra. Pinchamos sobre el nombre de la canción, pulsamos sobre User Arp y configuramos pista número 3, Original Notes y nota base. Guardamos. Ahora volvemos a activar el controlador en todas las pistas y vamos a ir editando cada una de ellas. Vamos a arpegio individual y buscamos lo que hemos grabado. Con esto conseguimos que el arpegio se reproduzca cada vez que pulsamos las teclas del teclado. Esto habría que hacérselo a cada una de las pistas. Bueno, aquí está mi pista de percusión y la selecciono. Y ahora nos vamos a por el bajo. Activamos el Part Control y seleccionamos el bajo. Y otra vez lo mismo, arpegio individual y buscamos el arpegio que hemos grabado. Podría buscarlo por nombre o por categoría, pero como tengo muy pocos grabados, pues me compensa más seleccionar el banco de usuario. Y aquí está. Y ahora a por la guitarra. Seleccionamos la 3, que es donde tenemos la guitarra, y Search. Buscamos otra vez en el banco de usuario. Antes se me ha olvidado darle nombre, pero es este de aquí, User Arp 6. Y bueno, esto ya está casi. Vamos a ver qué tal va quedando el asunto. Bueno, si os habéis fijado, el arpegio se detiene cuando levanto los dedos del teclado, pero se puede hacer que se quede fijo. Para ello necesitamos editar otra vez cada una de las pistas. Bueno, vamos a arpegio common y seleccionamos On en el apartado Hold. Vamos a la segunda pista, que es donde está el bajo, y hacemos lo mismo. Estoy llamando pistas a lo que realmente se llaman partes, pero es que estoy acostumbrado a otras terminologías. No es excusa, así que voy a intentar llamarles por su nombre a partir de ahora. Y repetimos los mismos pasos con la guitarra. Por último, vamos a añadir una parte nueva, ya me he quedado con la terminología, que va a ser nuestro instrumento solista. Voy a seleccionar el sonido de Lead que más me gusta, que lo utilizo prácticamente hasta para hacer la sopa. Ahora hay que configurarse un split de tal manera que con la mano izquierda podamos gobernar los arpegios y con la mano derecha podemos hacer una melodía. Así que a las 3 primeras partes las limitaremos por arriba y a la cuarta parte la limitaremos por abajo. Además de esto, hay que limitar el rango de notas de los arpegios. La nota más alta a la que responderá nuestro arpegio será la que seleccionamos aquí. Si no hacemos esto, cuando interpretemos con la mano derecha la parte solista, también influirá en el arpegio. Puede interesarnos, pero en este ejemplo no. Por cierto, que a lo mejor he ido un poco rápido y no se ha visto, toda esta configuración se encuentra en arpegio common. Y con esta, que es la tercera parte a la que le configuro el rango de notas para los arpegios, pues terminamos. Bueno, pues si todo esto te ha servido de algo, misión cumplida. Pero si tienes algo que aportar, por favor, hazlo en la caja de comentarios y así aprenderemos todos. Pues nada, un saludo y hasta pronto.